Muy buenos días, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saluda el profesor Joao Arias del curso de Historia del Perú. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo nos encontramos? ¿Qué tal, chicos? ¿Listos entonces para poder empezar con nuestra clase de hoy? ¿Qué tal, muchachos? Muy bien. Vamos entonces a comenzar. El tema de hoy está relacionado con el proceso de independencia. Está relacionado con las corrientes libertadoras, jóvenes. ¿Ya? Está relacionado con las corrientes libertadoras. Y vamos a empezar con la corriente libertadora del sur. Y acá es muy importante recordar lo que viene a ser el contexto en el cual se desarrolla, ¿ya? En el cual se desarrolla, jóvenes, este proceso de independencia. Y ahí hemos resaltado lo que vendrían a ser las juntas de gobierno. También tendríamos que resaltar la Junta de Gobierno de La Paz y la Junta de Gobierno de Chuquisaca. ¿Por qué son importantes estas juntas de gobierno? Porque hay que recordar que en estas juntas de gobierno, principalmente en Buenos Aires, en Santiago, en Santa Fe, se estaba desarrollando una clase burguesa. Esto debido a la actividad comercial que comienzan a impulsar los Borbones con el llamado libre comercio. Entonces, estos criollos burgueses van a comenzar a obtener grandes ingresos. Y hay que recordar también que durante las reformas borbónicas hubieron reformas de índole fiscal, ¿no? Me estoy refiriendo a los impuestos. Entonces, muchos de estos criollos van a buscar la manera de cómo seguir desarrollando su actividad comercial, pero ya no quieren seguir tributando o rindiéndole cuentas a la corona española. Además, hacia 1776, un acontecimiento a nivel continental se había desarrollado. A ver, jóvenes, ¿cuál es ese acontecimiento continental que va a influir en este desarrollo de los criollos? A ver, ¿quién por ahí me puede decir? A ver, ya, pero las guerras napoleónicas o la invasión napoleónica a España
se da hacia 1808 y eso se da en Europa. Pero cuando te digo a nivel continental, me estoy refiriendo de algún acontecimiento que se dio en América. Y por eso les menciono 1776. Ver qué pasó hacia 1776. Muy bien, la independencia de las 13 colonias de Norteamérica, que es justamente un acontecimiento donde colonos burgueses se terminan separando de una metrópoli. Entonces, lo mismo que pasó en Norteamérica es lo que va a pasar en Sudamérica. También acá, colonos burgueses se buscan separar de la metrópoli. La crisis política española tiene que ver justamente con la invasión napoleónica a España. Y eso obviamente debilitó al poder español e hizo justamente que aquí en América consideren a ese acontecimiento o a esos sucesos como el momento indicado, como el momento indicado para poder jóvenes buscar su autonomía, buscar su independencia. Pero estas expediciones van a fracasar. La pregunta es, ¿por qué fracasan? ¿Por qué fracasa? A ver, ¿quién me dicen por ahí por qué fracasaron estas juntas de gobierno que querían lograr su autonomía, que querían lograr su independencia? A ver, chicos, no hay, ¿dónde no hay junta de gobierno? En el Perú, en el Perú, correcto. Durante el gobierno, jóvenes, del virrey Abascal, durante el gobierno del virrey Abascal, él se va a encargar de derrotar a estas juntas de gobierno. Y para eso tiene un aliado muy importante, el Tribunal del Consulado. A ver si recordamos un poco. ¿Cuál era la función
del Tribunal del Consulado. ¿Cuál era la función del Tribunal del Consulado? ¿Cuál era la función del Tribunal del Consulado? A ver, vamos chicos. Eso es importante para entender por qué las juntas de gobierno fracasan. Muy bien. Controlar el comercio interno en el virreinato, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Ahora, los comerciantes de Lima, los comerciantes de Lima, ¿qué buscaban? ¿Un libre comercio o un monopolio? Los que conformaban el Tribunal del Consulado. Monopolio, correcto. Monopolio. Muy bien. Entonces, mientras que las juntas de gobierno querían un libre comercio, en el Perú se quería mantener un monopolio. Entonces, el Tribunal del Consulado es quien apoya al virrey Abascal, ¿ya? Le da dinero, lo apoya económicamente al virrey Abascal para que organice expediciones, ¿ya? Para que organice expediciones y vayan a derrotar a las juntas de gobierno. Entonces,
Ahí es donde estas juntas de gobierno fracasan, ¿ya? Repito, ahí es donde esas juntas de gobierno fracasan. Y es por eso que ante ese fracaso, ¿ya? Ante ese fracaso, es que ellas terminan organizando las corrientes libertadoras, porque se dan cuenta que la única, repito, se dan cuenta que la única manera de poder derrotar o poder lograr, mejor dicho, su autonomía, de poder lograr su independencia, es destruyendo el centro del poder español en América. Y de acuerdo a eso, jóvenes, ¿quién representa el centro del poder español en América? Muy bien. El virreinato del Perú. Muy bien, muy bien. Excelente. Muy bien, vamos con esta primera pregunta, jóvenes. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Muy bien, me dicen la A, por ahí me dicen la D.
Muy bien, jóvenes. La respuesta sería la D. ¿Por qué la D y no la A? Si bien es cierto, San Martín quería establecer una monarquía constitucional, ¿ya? Pero acá te preguntan, para lograr este objetivo que se estableció, ¿correcto? ¿Qué se estableció? Es decir, ¿qué institución se creó para promover la monarquía constitucional? Y para eso fue creada la Sociedad Patriótica, donde se llevó a cabo el primer debate ideológico, el primer debate doctrinario, ¿correcto? Y ahí se discutía si se elegía una monarquía o si se elegía una república, muchachos. Muy bien, vamos a continuar y vamos a recordar un poco el pensamiento de San Martín. San Martín quería una guerra blanca, es decir, lograr la independencia, pero sin tener que ir a la guerra. Por eso para él era muy importante lograr eso a través de las entrevistas o las conferencias. ¿Cuáles son las conferencias que se van a llevar a cabo durante este proceso de la corriente libertadora del sur? A ver, ¿cuáles son esas conferencias? Muy bien, uno es la conferencia de Miraflores. Ok, ¿cuál otra conferencia? La conferencia de Chauca. A ver, jóvenes, si las conferencias, si las negociaciones no funcionaban, ¿qué se iba a llevar a cabo?
El otro objetivo era cercar Lima. Cercar Lima. ¿Para qué? Para desabastecer Lima y obligar al virrey a rendirse. Ese era el otro objetivo. Repito, si las conferencias no funcionaban, el otro objetivo era cercar Lima. Y busca, y busca conseguir el apoyo de los criollos. ¿Por qué era tan importante el apoyo de los criollos? Porque recuerden que quiénes eran los que podían decidir en ese momento. La independencia, el cambio de política, eran justamente los criollos. No se olviden, jóvenes, ¿ah? Esa era la importancia de conseguir el apoyo de los criollos. Pregunto, ¿los criollos de Lima querían la independencia? No, no querían, jóvenes, no querían la independencia. Querían reformas, querían reformas. Muy bien, seguimos. ¿Y por qué era importante el apoyo de los indígenas? A ver, ¿por qué era importante el apoyo de los indígenas? A ver, ¿cuál era la importancia de los indígenas?
porque los indígenas se van a convertir, jóvenes, en el brazo armado, pues muchachos, para poder tener su ejército. Para eso van a ser importantes los indígenas. Por eso a los indígenas les terminan prometiendo, jóvenes, abolir el tributo indígena y abolir la mita. Muy bien. Entonces, vamos con la pregunta número 2. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, ¿cuál sería la clave en la número 2? Muchachos, muy bien, me dicen la 2, la B. Correcto. Difundir la independencia y conseguir el apoyo de los indígenas. Muy bien, muy bien. Seguimos. Vamos con la siguiente pregunta.
Muy bien, ¿cuál sería la respuesta en la número 4? Muy bien, por ahí me dicen la E. A ver qué me dicen los demás. A ver, chicos, vamos con la número 4. La respuesta sería la E. Ahí está. El derrocamiento del virrey Joaquín de la Pezuela se produjo el 29 de enero de 1821. La conferencia de Punchauca, un 2 de junio de 1821. Las primeras conversaciones en Miraflores o la conferencia de Miraflores se dio entre septiembre y octubre de 1820 y la victoria de Arenales en Pasco se dio un 6 de diciembre de 1820. Así que por eso la respuesta sería la E. Muy bien, vamos con la número 5. Muy bien, me dicen la 5 la A. Correcto. Buscaban separarse de España. Muy bien, muy bien. Seguimos. Vamos con la número 7.
Muy bien. Por ahí me dicen las 7, la C. Vamos, muchachos, a ver qué me dicen los demás en esa pregunta. La respuesta, jóvenes, la A. ¿Por qué? Porque hay una parte en la lectura, jóvenes, vamos a resaltar ahí, que dice, eh, principal detonante de la crisis colonial en Hispanoamérica fue la crisis institucional surgida en la metrópoli cuando Napoleón logra la abdicación de Carlos IV en favor de Fernando VII y de este último en favor de los Bonaparte, quedando José Bonaparte como rey de España y sus colonias. Tras el arresto de Fernando VII por los Bonaparte, se formaron diversas juntas en España, reclamando la legitimidad del depuesto rey Borbón, constituyéndose en gobiernos regionales que se opusieron a la invasión francesa en lo que se conoce como la Guerra de la Independencia Española. Estas juntas tuvieron como principal objetivo, o sea, no se está refiriendo a las juntas de gobierno de América, sino a las juntas que se formaron en España. Entonces, ante eso, la respuesta sería la A, porque si las juntas están en España, no buscan eliminar el centro del poder español, no buscan separarse de España, sino buscan la fidelidad a favor del rey, a favor de Fernando VII. Así que esa sería la respuesta. Muy bien, continuamos.
ver, ¿cuál sería la respuesta, jóvenes? A ver, ¿cuál sería la respuesta? Muy bien. La respuesta sería la A. El Tribunal del Consulado, jóvenes, ¿ya? El Tribunal del Consulado apoya a las patriotas o financia la campaña contra los patriotas, porque recuerden que el Tribunal del Consulado no quería, no querían jóvenes un libre comercio. Ellos querían restablecer el monopolio. Por eso la respuesta es la A, muchachos. No se olviden, ¿ah? Esa es la importancia del Tribunal del Consulado. Y vamos con algunas obras del protectorado. Se crean los ministerios de Relaciones Exteriores, Guerra y Marina y Hacienda. Recuerden que el Ministerio de Hacienda es lo que nosotros llamamos Ministerio de Economía. La ley de vientres libres, la ley de vientres libres, es la libertad, vamos a decir así, parcial. ¿Por qué parcial? Porque solamente era libertad para los recién nacidos a partir del 28 de julio, ¿cierto? Tras la proclamación de la independencia. Pero obviamente estos niños iban a seguir viviendo con sus padres o sus madres que eran esclavos y su libertad total recién se iba a desarrollar cuando cumplieran la mayoría de edad, que era aproximadamente a los 24 años. ¿Ya? A los 24 años. Muy bien. ¿Cuál era el objetivo de la
misión de Juan García del Río y Diego Enrique Paroicien a Europa. A ver cuál era el objetivo de la expedición de Juan García del Río y Diego Enrique Paroicien. Era buscar a un príncipe para que venga a gobernar el Perú en cuanto se establezca como forma de gobierno una monarquía constitucional. Así también se buscó solicitar un empréstito para solventar los gastos de la empresa libertadora. Muy bien. Se estableció el Consejo de Estado de 13 miembros, que viene a ser un consejo de ministro, ¿ya? Viene a ser un consejo de ministro. La Orden del Sol y la Banda de Seda, ¿ya? Repito, la Orden del Sol y la Banda de Seda, jóvenes. Fueron reconocimientos para aquellas personas que habían apoyado durante el proceso de la corriente libertadora del sur. La Orden del Sol para los varones y la Banda de Seda para las mujeres. Por ejemplo, las hermanas Toledo, que habían contribuido, por ejemplo, derribando los puentes, ¿ya? Derribando los puentes al ejército español, que obviamente estaba en la zona andina. Fue una manera de apoyar a los patriotas. Se estableció la Biblioteca Nacional, se eligió el himno nacional también durante este periodo. Y recordemos, a ver, jóvenes, hace un momento mencionamos, ¿para qué fue creado la Sociedad Patriótica? A ver, recordemos, ¿para qué fue creada la Sociedad Patriótica? Recuerden que fue creado para discutir la forma de gobierno del Perú. Por un lado, Bernardo Monteagudo defendiendo la idea de San Martín, de una monarquía constitucional, y por otro lado, José Faustino Sánchez Carrión defendiendo la idea de los criollos
de establecer como forma de gobierno una república. Al final, los criollos van a terminar eligiendo la república como forma de gobierno. Y tenemos también la entrevista de Guayaquil, donde San Martín se reúne con Bolívar para tocar tres temas importantes. Uno de ellos, la situación de Guayaquil. Legalmente, jóvenes, legalmente, Guayaquil, ¿a quién le pertenecía? Al Perú, ¿cierto? Pero por algunas injerencias, Guayaquil se terminó quedando con la Gran Colombia, ¿ya? Con la Gran Colombia. Segundo tema, la forma de gobierno del Perú. San Martín ya sabemos que quiere una monarquía constitucional. Pero ¿cuál era la forma de gobierno que quería Bolívar? A ver, ¿cuál era la forma de gobierno de Bolívar? Muy bien, una república federativa. Correcto. Y el tercer punto, recordemos la consolidación de la independencia del Perú, que como ya sabemos, Bolívar no iba a venir a apoyar a San Martín a consolidar la independencia, sino iba a venir solo cuando San Martín se termine retirando del Perú. Muy bien. Tras el fracaso de la entrevista de Guayaquil Jóvenes, San Martín regresa a Lima. Los criollos ya habían elegido como forma de gobierno una república. San Martín deja instalado el primer Congreso Constituyente y se termina retirando del Perú. Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta a la siguiente pregunta, jóvenes? Muy bien, me dicen la A. Correcto, muy bien. Claro, el Congreso Constituyente era liberal.
no era conservador. Muy bien. El motín de Asnapuquio, el motín de Asnapuquio tiene que ver con sacar del poder al virrey Pezuela y en su lugar entre el virrey Lacer. El Congreso de Panamá fue promovido por Bolívar para establecer una unión continental de los países que se habían independizado de España. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Muy bien, ¿cuál sería la respuesta, jóvenes? Muy bien, la respuesta la C. Una confederación. Muy bien. Y ahí, jóvenes, le estoy colocando el link del examen. Ya saben, tenemos 10 minutos para desarrollar dicho examen, jóvenes. Vamos, muchachos, desarrollando el examen.
bien, jóvenes, continúen con su examen. Lean bien las preguntas, tómense su tiempo. Recuerden, recuerden, jóvenes, que se discutía en la sociedad patriótica, ¿ya? Que se discutía en la sociedad patriótica. ¿Por qué para San Martín? ¿Por qué para Bernardo Monteagudo una monarquía constitucional era muy importante? ¿Ya? La idea era una monarquía constitucional, pero ¿por qué era ideal para el Perú? Hay que recordar eso. ¿Por qué era ideal para el Perú? Ahora, en la pregunta número 3 nos hablan del último bastión español acá en el Perú. Y nos dicen 1824, ¿cierto? O sea, te dice, tras derrotar a los realistas, se mantuvieron algunos reductos, pero frente a la falta de apoyo de la metrópoli aceptaron rendirse. Pero te está hablando posterior, posterior a lo que pasó en Ayacucho, muchachos. Posterior a lo que pasó en Ayacucho. Hubo, te ayudo, hubo un último bastión en el Callao, ¿ya? Hubo un último bastión en España, en español, en el Real Felipe. Se quedaron hasta 1826, más o menos. Así que por ahí ya te estoy ayudando un poco con respecto a lo que sería la pregunta número 3.
Últimos segundos, jóvenes, para cerrar el examen. Vamos, jóvenes, desarrollando su examen. Muy bien. Cerramos el examen entonces, jóvenes, y vamos a desarrollar las preguntas. La respuesta en la pregunta número uno era la E. Se buscaba un sistema monárquico porque sus habitantes tenían poca ilustración. Claro, si tú te das cuenta, la mayoría de la población en el Perú, ¿cuál era? ¿Cuál era la mayoría de la población? Indígena, ¿sí o no? La mayoría de la población era indígena. Entonces, sí era población con poca ilustración. Muy bien. En la pregunta número 2, la respuesta era la D, el Tribunal del Consulado entrega donaciones, dinero a los realistas, ¿no? Al gobierno español o al virrey para derrotar a las corrientes libertadoras o a las expediciones que querían independizar al Perú. Y la respuesta en la número 3 tiene que ver con Rodil, con la capitulación de Rodil. Rodil se quedó, repito, hasta 1826 en el Real Felipe y se terminó rindiendo porque obviamente no recibía ya apoyo desde España, ya muchos de sus soldados habían muerto y se alimentaban con los roedores que habían dentro del Real Felipe. Entonces, por eso la respuesta era la C. Muy bien. Entonces ya tenemos ahí las respuestas al examen. Entramos al primer Congreso Constituyente, no nos olvidemos que era de tendencia liberal
y que fue presidido por Francisco Javier de Luna Pizarro. Sus objetivos: establecer una constitución, establecer la forma de gobierno que va a ser una república, ¿ah? Que va a ser una república unitaria, se terminó escogiendo una república unitaria, y el objetivo era consolidar la independencia. Para eso se creó la Junta Gubernativa de la Mar. Esta Junta Gubernativa de la Mar organiza la primera campaña a puertos intermedios. La primera campaña a puertos intermedios, pero que lamentablemente fuimos derrotados en las batallas de Torata y Moquegua. Ante esa situación, una de las consecuencias fue el motín de Balconcillos. El motín de Balconcillos. Este motín, dirigido por Andrés de Santa Cruz, es considerado como el primer golpe de Estado y se termina nombrando a Ribagüero como presidente del Perú. Por eso es considerado el primer presidente del Perú por golpe de Estado. Muy bien, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta número 13? Muy bien, me dicen la B. Correcto. Muy bien, excelente. Vamos al gobierno de Ribagüero para recordar. Ribagüero también organizó una campaña a puertos intermedios que terminó siendo un fracaso, ¿ya? Terminó siendo un fracaso. Y tras ese fracaso, y debido, y debido a la invasión de Canterac a Lima, ¿ya?
Y como Ribagüero, recuerden, no salió a enfrentarlo, el Congreso decidió destituir, repito, decidió destituir a Ribagüero. Ribagüero no aceptó e instaló su gobierno en Trujillo. En Lima se eligió a un nuevo presidente que fue Torretagle, y ante ese caos político, el Congreso decidió enviar a la Comisión Sánchez Olmedo para que Bolívar venga al Perú. Cuando Bolívar llegó, se tuvo que enfrentar a la oposición tanto de Torretagle como de Ribagüero, y una vez eliminados estas oposiciones, el Congreso le terminó entregando todos los poderes a Bolívar, iniciando su famosa dictadura. Y es por eso que la Constitución de 1823 no entró en vigencia. Repito, no entró en vigencia. Y terminamos con esta pregunta, jóvenes. Muy bien, la respuesta es la E. Muy bien, la E. Correcto, jóvenes. Muy bien. Y con eso hemos terminado nuestra clase de hoy. Muchas gracias, jóvenes, a cada uno de ustedes por su atención y participación. Y nos estamos viendo, jóvenes, hasta la próxima clase. Que tengan muy buen día. Cuídense, muchachos. Nos vemos.